¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo estás pensando? ¿O por qué decidiste estudiar de una manera y no de otra? El día de hoy estaremos hablando de la metacognición. Con ustedes, Andreina Moreira. La metacognición, popularizada en los años 70 por John Flavel, se define sencillamente como el acto de pensar sobre nuestro pensamiento. Es decir, ¿cómo estoy pensando? ¿Por qué pienso de esa manera? Estoy comprendiendo el proceso de mi pensamiento. Estoy entendiendo lo que se me está explicando. Son una serie de cuestionamientos sobre cómo aprendemos o sobre si estamos entendiendo cierto y determinado tema a estudiar. La metacognición se divide en dos áreas principales, el saber y el hacer. El saber es qué sé sobre mi aprendizaje. Por ejemplo, me distraigo con música, me distraen los colores, aprendo mejor repitiendo, aprendo mejor leyendo, aprendo mejor escuchando con mapas mentales, con mapas conceptuales. Es hacerme consciente de cómo aprendo, saber cómo aprendo yo. Tenemos la segunda, que es el hacer, donde yo digo, ¿qué hago para gestionar mi aprendizaje? Ejemplo, decido apagar el celular para poder aprender, decido evitar los colores llamativos, decido utilizar más mapas conceptuales, más mapas mentales para poder captar el conocimiento, o como se me da mejor leer, leo muchísimo, repito muchísimas veces ese contenido, lo escribo, y de esa manera yo estoy utilizando una estrategia que me va a ayudar a tener un resultado eficaz. Entonces, yo sé cómo aprendo, hago algo para aprender de esa manera porque ya soy consciente de cómo pienso y evalúo mi proceso. ¿Cómo lo estoy haciendo? Un punto muy importante de la metacognición es que al yo comprender cómo aprendo, no dependo totalmente del profesor. Entonces tengo una autonomía, voy a obtener un mejor rendimiento porque esto me permite identificar errores que ya he cometido y que obviamente voy a trabajar en ellos para no cometerlos de nuevo. Me ayuda a gestionar la frustración, porque no es que no sé aprender, no es que no tengo inteligencia, no es que no tengo conocimiento, sino que de esta manera se me hace complicado. ¿Qué otra manera puedo buscar para aprender eso? Un ejemplo práctico de metacognición es preguntarse, ¿qué necesito para aprender? ¿Qué estrategias me funcionaron antes? ¿Estoy entendiendo este tema o me estoy distrayendo? ¿Logré mi objetivo o por qué no funcionó esta estrategia? A nivel educativo se está utilizando algo que se le llama la escalera de la metacognición, que tiene unos peldaños donde te dicen, ¿qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me sirve esto que aprendí? ¿Y en qué otras situaciones puedo utilizarlo? Estos 4 pasos o 4 peldaños le ayudan al niño a evaluar el proceso cognitivo que adquirió ese día. Además, al docente le permite observar en qué peldaño de análisis se encuentra ese niño de esta metacognición, pero no es la única que existe. Hay otros tipos de rutinas de metacognición, por ejemplo, el del semáforo, donde te dicen, bueno, el color rojo es aquel donde el niño te dice, hay algo que no comprendí. En el amarillo el niño te dice, hay algo en lo que necesito ayuda. El verde, donde te dice, he comprendido todo. Y aún así, hay otros conceptos para estos colores del semáforo, pero que todos te llevan a que el niño piense, comprendí esto, ¿qué me faltó por aprender? ¿Qué necesito mejorar? ¿En qué necesito ayuda? ¿En qué soy independiente? O sea, ayudan al niño a pensar si él logró consolidar el conocimiento de ese día o hay cosas por seguir aprendiendo. Todo esto son estrategias metacognitivas que le permiten al estudiante tener un enfoque de cómo mejorar su proceso de aprendizaje. Perfecto. Y la escalera de metacognición junto con el semáforo son estrategias metacognitivas.
pero hay otras que se realizan en el inicio de la clase, como lo son las rutinas de pensamiento, que ayudan al estudiante a relacionar un tema nuevo con algo que ya conocen, donde ellos dicen, veo, pienso, me pregunto cuando están observando algo, o de pronto donde ellos dicen, ¿qué opino? ¿Qué recuerdo? ¿Qué estimo sobre este tema? ¿Y qué otra opción puedo dar? Donde ellos comparan un proceso con otro, clasifican, buscan semejanzas y diferencias, y todo esto forma parte del ayudar al estudiante a cómo estoy pensando. Eres apoyado por otro compañero, donde pueden haber 4 o 5 estudiantes en un mismo grupo, y si hay una actividad, podemos hacerla juntos. En caso de que yo no sepa hacerlo, tú me puedes ayudar, yo puedo compartir lo que sé contigo, y en ese proceso de socializar, que es muy importante, el estudiante aprende. Es una estrategia muy importante donde los estudiantes tímidos logran adquirir mejores habilidades para comunicarse con sus compañeros, aprenden a pedir ayuda, un sinfín de cosas súper positivas. ¿Qué pasa? El trabajo cooperativo tiene reglas, porque eso es una metodología organizada, donde los miembros de ese grupo se dividen las tareas y asumen responsabilidades para lograr un objetivo común, enfatizándose en la ayuda mutua. Lo que yo no sé hacer, mi compañero lo hace, pero no es que 3 estudiantes no van a hacer nada y uno sí. Eso no sería trabajo cooperativo, o sería realizar un mal trabajo cooperativo. La idea es que los estudiantes en unión logren un fin. Incluso entre una de las reglas del trabajo cooperativo se dice que aquel estudiante que uno del grupo no logró realizar la actividad o no logró culminarla, entonces el grupo por completo ha, ha perdido como la actividad, no ha logrado el fin, ¿sí? En el trabajo cooperativo hay roles. Hay un secretario, hay un coordinador, hay un portavoz y hay un controlador. Todos ellos tienen un rol dentro de ese grupo. Uno se encarga de hablar con la profesora, de preguntar en caso de que ninguno del grupo comprenda, otro se encarga de estar pendiente del tiempo, otro se encarga de evaluar que todos estén participando. Cada uno tiene un rol dentro de ese grupo. Aparte de esto, hay señales. Por ejemplo, tenemos la señal ruido cero, donde el grupo debe mantenerse en silencio. Tenemos la gestión del tiempo, el orden y la limpieza y la evaluación del trabajo que ha hecho el equipo. Súper importante que ellos deben hablar en murmullo, ese es el deber ser. Incluso hay en instituciones donde se evalúan paletas de colores, y el color rojo es que necesito ayuda de la maestra, el color verde es que estoy muy bien, todo está marchando perfectamente, y el color amarillo es que tengo una duda, pero quiero preguntarle a otro equipo. Saludos, ¿cómo están? Por acá Carlos Alberto Méndez González, estudiante del primer semestre de la especialidad en matemáticas. Siguiendo la línea de esta microexposición con el tema de metacognición, es importante saber que en esta sesión hablaremos sobre la resolución de problemas y creatividad. Ustedes se preguntarán, pero resolución de problemas de ejercicios, de cálculo, álgebra o creatividad de ser creativo, no. Estos dos contenidos como resolución de problemas y creatividad lo vamos a hablar desde la visión o desde la metacognición, que es nuestro tema el día de hoy a abordar. Entonces, sí, siguiendo las definiciones y las explicaciones que nos dio nuestra compañera Andreina, vamos a recordar lo que es la definición de metacognición. Entonces tenemos la definición que no es más que la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, implicando, ¿ok?, lo que es ser consciente de cómo aprendemos y cómo aprendemos nosotros este proceso, monitoreando, bueno, valga la redundancia, el proceso cognitivo y autorregularlos para mejorar, y también se caracteriza por la planificación, control y evaluación
del aprendizaje, promoviendo autonomía y aprendizaje profundo. Es decir, que a través de nuestro pensamiento propio nosotros podemos podemos monitorear, podemos hacer seguimiento, ¿verdad? A todos esos procesos, esas estrategias que vamos innovando o vamos creando para tener un aprendizaje eficaz y la capacidad de pensar. Bien, ahora sí vamos a abordar lo que compete en esta sesión, que es la resolución de problemas a través de la metacognición y la creatividad. Tenemos entonces la resolución de problemas, ¿verdad? Que no es más que a través de la metacognición implica el pensar sobre nuestro propio pensamiento. Para mejorar el rendimiento, se basa de tres fases claves, como que es planificar la estrategia, monitorear el proceso y evaluar los resultados. Ejecutar durante el proceso, vamos a obtener resultados obtenidos y podemos llamarlo como análisis de los resultados obtenidos y así poder tomar las decisiones, mejorar la toma de decisiones para actuar ante la resolución de problemas. Bien, entonces tenemos acá de los componentes clave en la resolución de problemas, que se los dije en la lámina anterior, que son tres fases. Bien, tenemos la planificación. En la planificación vamos a definir las estrategias, identificar el problema. A través de la estrategia yo puedo identificar el problema y establecer metas antes de actuar. ¿Ves? Si no planificamos, si no colocamos en la mesa, ¿verdad? Definir esas estrategias para identificar lo que me pide el problema, no podemos entonces establecer metas para actuar. La segunda fase es el monitoreo o supervisión. Debemos tener un plan de acción para revisar activamente el proceso mientras se resuelve, gestionando concentración y emociones, ¿verdad? Ejemplo como la frustración. Si no seguimos estos pasos, vamos a tener esos mal momentos de frustración de no poder resolver los ejercicios. Tenemos entonces también lo que es la tercera fase o clave, que es la evaluación. Como les decía anteriormente, nada más que es analizar los resultados obtenidos de la implementación de esas estrategias que hablamos en la primera fase, como es la planificación, que definimos las estrategias. En la tercera fase, que es la evaluación, debemos de analizar los resultados para ver si esa primera fase, como es la planificación, se pudo haber definido bien esas estrategias. Por otra parte, tenemos las herramientas para fomentar la metacognición a través de la resolución de problemas. Acá hablamos de cuatro herramientas muy importantes que son los diarios reflexivos, el modelado metacognitivo, las escaleras metacognitivas y el diálogo constructivo. Ahora bien, cuando hablamos de diarios de reflexión, es registrar el proceso pensamiento seguido, es decir, podemos hablar de la segunda fase, que es el monitoreo o supervisión. En la segunda herramienta tenemos el modelado metacognitivo, que no es más que verbalizar, expresar esos pasos mentales al resolver un problema para podernos escuchar y ver si estamos implementando bien esa parte del modelado metacognitivo. La tercera herramienta es la escalera de la metacognición, que no es más que reflexionar progresivamente desde no sé qué no sé hasta puedo aplicar a situaciones nuevas, si se pueden aplicar eso. Pero esta es parte de escalera metacognitiva, la voy a abordar al final como resumen de esta sesión. Y el diálogo constructivo, ahí es fomentar preguntas generadoras, ¿verdad? Sobre cómo se aprendió o se resolvió algo. Es la forma de conclusión cuando terminamos el análisis de los resultados. Tenemos también entonces en esta parte vamos a hablar de John Flavel, que es el autor principal que define y fundamenta la metacognición en la resolución de problemas en el año 1976, que dice que quien describe como el conocimiento y control sobre los propios procesos cognitivos. Otros autores clave que aplican la metacognición específicamente en la resolución de problemas, especialmente matemáticos, son Alan en el año 1985, quien destaca la planificación y monitoreo.
Es decir, que cuando les hablaba de las fases claves, ¿verdad? En la planificación y el monitoreo, lo plantea Alan en el año 1985 y Anne Brown, quien se enfoca en la autorregulación del aprendizaje. Tenemos ahora también acá, ¿verdad? Bien, entonces, continuando en esta sesión, tenemos acá el ejemplo de resolución de problemas. La resolución de problemas mediante metacognición implica planificar, supervisar y evaluar el propio pensamiento. Un ejemplo práctico es resolver un problema de matemático complejo. Ejemplo, tenemos primero definir el problema, o sea, ¿qué me está solicitando el problema? ¿Qué me está planteando? ¿O qué me pide el problema? Luego diseñar un plan. ¿Qué fórmula uso? Ejemplo, en una ecuación de primer grado tenemos que hallar el valor de la incógnita, en este caso es una X, que es una variable, y dentro de esa ecuación de primer grado tengo un signo de igualdad, que es un papel muy importante, juega un papel muy importante dentro de la de ese planteamiento. Entonces, es ahí donde me tengo que enfocar cómo yo debo plantear esa fórmula y cómo yo voy a ir despejando las variables para poder entonces tener en el miembro izquierdo, ¿verdad? Solamente la variable y en el miembro derecho los números con sus respectivos signos. Entonces, debo ser creativo. Bueno, ahí me estoy adelantando un poco la creatividad, que ya vamos a hablar sobre eso. Y luego, finalmente, vamos a monitorear el proceso, si voy bien, si voy mal, y finalmente evaluar los resultados. ¿Tiene sentido la respuesta obtenida? Si la respuesta tiene sentido es porque definí muy bien la estrategia para poder solventar y resolver este problema matemático, pero no solamente son problemas matemáticos, pues podemos resolver otros problemas, ¿verdad? Donde yo quiera que mis estudiantes puedan captar la comprensión y el proceso de ese aprendizaje, de esa enseñanza. Luego tenemos acá, ok, la creatividad. La creatividad es una parte muy bonita la cual tenemos en nuestra mente, en nuestros cerebros, ¿verdad? Debemos de ser creativos e innovadores. Pero la metacognición nos ayuda en esta parte. Entonces tenemos la metacognición aplicada en la creatividad, o conocida como la metacognición creativa, que no es más que la capacidad de observar, monitorizar y regular activamente los propios procesos de pensamiento creativo. Esto implica ser consciente de las propias fortalezas y debilidades creativas, ajustando estrategias mentales para mejorar la generación de ideas y la resolución de problemas. Es decir, que a través de la creatividad yo también puedo enfocarme en regular, ¿verdad? En monitorizar todos esos procesos del pensamiento lógico-matemático desde la creatividad. Dentro de, dentro de la metacognición creativa tenemos los aspectos claves de la metacognición, como el autoconocimiento creativo, la autorregulación y el monitoreo del proceso. Cuando hablamos de autoconocimiento creativo, nos referimos a identificar cómo, cuándo y dónde uno es más creativo, reconociendo el propio estilo de pensamiento. Si yo reconozco eso, estoy siendo muy claro en ese aspecto clave de la metacognición creativa. Y la autorregulación es ajustar deliberadamente las estrategias creativas durante el proceso de diseño e innovación, ¿verdad? Debo de nosotros de planificar y plantear todo ese proceso. Monitoreando el proceso es evaluar la efectividad de las ideas y estrategias aplicadas en tiempo real para cambiar de enfoque si es necesario. Bien, y como conclusión tenemos la escalera de metacognición, que no es más que los propósitos, ¿verdad?, que se ven o lo que podemos plantear luego de todo este proceso de investigación. En la escalera de metacognición, aquí les muestro, la compañera Andreina también le mencionó sobre esta escalera. Ella lo hizo en forma de escalera, pero tengo aquí una forma de barra, un esquema de barra, donde nos dice que para qué nos sirvió, para qué valió la pena o para qué vale este proceso, para qué nos sirvió
cómo lo aprendimos, qué habilidades mejoramos y qué aprendimos. ¿Ok? Nosotros de verdad, mi compañera Andreina y mi persona, de verdad hemos enriquecido esos conocimientos previos que teníamos y creo que con este tema, como es la metacognición, hemos mejorado muchas habilidades. En mi caso particular, estoy mejorando la habilidad de crear un nuevo hábito. Estoy buscando definir bien las estrategias para hacer el seguimiento y crear el hábito de lectura, porque de verdad leer para mí no es que no se lee, simplemente me cuesta agarrar un texto y leerlo porque, por decirlo de una forma más coloquial, me aburre. Pero a través de esta investigación, pues estoy buscando mejorar, que durante el semestre estoy planificando mis propias, la estrategia, definiendo la estrategia adecuada para luego hacer el seguimiento y luego analizar el resultado. Y bueno, profe, muchas gracias por su atención. Quien le habló, mi compañera Andreina Moreira y este servidor Carlos Méndez.